pues es una cosa súper violenta, llena de sangre. Stan Ipkiss no es este Jim Carrey que a todos nos agrada pese a lo perdedor que es, sino es una persona que todo el tiempo utiliza la máscara para generar violencia y se convierte en un asesino serial. Prepárense porque aquí comienza un cómic y un café. Amigos, bienvenidos a esta nueva edición de Un Cómic, Un Café, en este nuevo formato donde vamos a estar todos reunidos hablando de lo que más nos gusta, que es el universo geek. Hoy estamos obviamente, como todas las ocasiones, con el patrocinio de Comic, que es la tienda más grande de cómics en Colombia, online. Lo que no tengan ellos en stock, se lo consiguen literalmente. Y antes de empezar con el tema del día de hoy, es momento de dar paso a nuestros compañeros para que se presenten y los saluden. Vamos a arrancar con el hombre cuyo apellido está en este programa, el señor Freddy Comic. Hola, ¿cómo están, chicos? Hoy otro episodio, esperamos que les guste bastante. Lo estamos grabando hoy desde la Baticueva tienda. Entonces, pues nada, espero que lo disfruten y que lo compartan muchísimo, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que vayan a mirar todos nuestros episodios porque ya esta es nuestra tercera temporada. Hola, Azúcar de Azúcar Jacomet, no olviden seguirnos, seguir a la tienda, ver nuestros episodios y sobre todo seguirnos en nuestras ñoñadas que todo el mundo compartimos. Y no olviden, el mundo geek es para todo el que quiera seguirnos. Qué mejor introducción que esa, todos cabemos en el mundo geek. Bueno, yo soy Carlitos de la Banda del Cómic, muy contento porque vamos a hablar de en mi caso, de una historia muy diferente a la que se vio en el cine y que es muy famosa, así que quédense para escuchar todos los detalles. Momento, ¿en serio te apellidas Comic? ¿Es de verdad? ¿What? Sí, ya adopté la primera empresa. Ok, yo no lo sabía y ahora ustedes lo saben. Pero, chicos, JP Comics por aquí, me encanta estar acá, vamos a estar hablando de I'm not really sure what, pero vamos a hablar de eso, ¿listo? Estoy bromeando. El tema de hoy, de hecho, es muy importante para nosotros, muy importante para ustedes y muy importante para la cultura geek. Porque vamos a hablar de un par de décadas, pero hay una principal que va a terminar marcando los siguientes 40, por no decir 50 años. Y todo lo que ha pasado hasta ahora. ¿De qué vamos a hablar? Chicos, los dejo con el presentador del día de hoy, la única persona que tiene derecho aquí a hablar de esa década, porque no nos digan mentiras, todos nosotros somos unos farsantes, nosotros no estuvimos ahí, es mentira. Así que, Alex, all yours. Muchas gracias, JP. Si fuéramos a hablar del tema de hoy y fuera un meme, yo sería Elrond diciendo, yo estuve ahí, Gandalf, fue hace 3000 años. O sería la viejita del Titanic diciendo, fue hace 84 años. Pero bueno, vamos a hablar hoy acerca de los años 80 y los 90, es un tema que me toca personalmente porque viví esa década, pasé mi infancia, el inicio de mi adolescencia, no vamos a comentar más, pero sí tuvimos la oportunidad de ver un mundo muy diferente al que muchos de ustedes ven hoy en día. ¿Por qué razón? Imagínense un mundo sin internet, donde la gente dependía de periódicos, revistas, radio AM, 2 canales de televisión que ni siquiera transmitían todo el tiempo y si uno quería ver una película tenía que hacerlo a la antigua, ir a un cine o posteriormente alquilar una película en formato beta, VHS y obviamente poseer ese tipo de aparatos. También el tema geek no estaba tan bien visto como estaba el día de hoy. Muchos como nosotros tuvimos que pasar por la época de regaños, palizas porque nos gastábamos la plata en cómics. Eso es para niños. ¿Usted qué hace leyendo ese tipo de cosas? Por eso hoy vamos a arrancar con este tema y quiero que ustedes nos cuenten qué es lo que más recuerdan de los 80, de los 90. Vamos a arrancar por nuestra amiga Azúcar. A la más chiquita, una época que, como estábamos hablando fuera de cámaras, una época que nosotros vivimos en diferido. A nosotros nos tocó una época diferente, pero que a la final somos de Colombia. Para los que nos ven de otros lugares, obviamente acá pues tercermundistas nos llegaron muchísimas cosas en otros tiempos ya atrasados. Entonces los 80s para nosotros fueron los 90s y los 90s fueron los 2000 y etcétera, etcétera. Entonces digamos que los 80s y los 90s los vivimos nosotros. Fue una época en que nos hicieron bullying mucho tiempo. Ser geek era bastante curioso, extraño, y sí, de pronto también ser otaku en esa época era lo más extraño del planeta, pero creo que fueron de esas épocas donde nos mostraron y empezamos a vivir la ciencia ficción, a conocer un poco de lo diferente que era el mundo de los cómics. No sabíamos que era un manga, no sabíamos que los muñequitos se llamaban anime, sino que también eran dibujos animados para todos.
conocimos un poco de los Picapiedras, no sé, de pronto ahorita hablaremos de Asterix y de otros tantos dibujos animados que nos marcaron nuestra infancia. Creo que fue una época donde tuvimos la oportunidad de ver muchísimos dibujos animados durante todo el día, a diferencia de ahora. Digamos que otras generaciones crecieron como más con estas stand-up comedies o con otros tipo de cosas de ver personas. Nosotros vimos más animaciones, que realmente me gustó en esa época, a pesar de que la vivimos un poco en diferido. Quiero dar una gracias especialmente a nuestros amigos de Perú, porque ellos hicieron mi infancia. Con sus canales Panamericana, Frecuencia Latina. La televisión en Colombia no tenía muy buenos dibujos animados, recuerdo, ¿no? Yo recuerdo levantarme sábado en la mañana, programas buenísimos, los Thundercats. Me acuerdo que veía G.I. Joe, Transformers, Halcones Galácticos, había un montón de cosas. Entre semana me parece que la programación era buenísima, porque recuerdo que daban, recuerdo muchísimo una serie que se llamaba Lifeman, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verla. Era un Sentai muy famoso que hubo en Japón antes de Power Rangers, porque fueron antes de Power Rangers, y era un poco más realista porque ellos eran ingenieros, no eran que tenían poderes ni nada de esas cosas. Ellos mismos realizaron su propio traje, que era un traje biomecánico muy parecido al de Power Rangers. Era una serie muy bacana, lo disfruté mucho. Y a diferencia de los jóvenes de hoy, creo que para nosotros, para los jóvenes de hoy, el celular fue para lo que nosotros fue el televisor, porque realmente uno la pasaba mucho tiempo viendo dibujos animados. Y recuerdo mucho, no sé si ustedes se acuerdan de TV Cable. En ese entonces lo único que había era TV Cable, antes de que las parabólicas se volvieron tan famosas, y recuerdo que el TV Cable era muy costoso. En nuestro caso no pudimos, pues eran los canales nacionales, esa programación tan feita que daban, porque no era muy buena, la verdad. Y cuando llegó la parabólica, eso fue una explosión de emociones dentro de mí, porque la verdad un montón de canales muy bacanos. Recuerdo haber vivido de niño la edad de oro de Cartoon Network, fue espectacular porque casi todas las series que metían eran muy buenas. Todo lo de Hanna-Barbera fue espectacular y eso lo recuerdo con mucho anhelo, pero casualmente lo que decíamos ahorita, nosotros vivimos en diferido, o sea, nosotros fuimos como que llegó el DVD y nosotros hasta ahora estábamos en el VHS, entonces tal cual así fueron nuestros 80s, fueron los 90s, pero fue una época para mí espectacular. No, y mira que esto coincide con la publicidad que sacó HBO Max de El mejor cartoon es tu cartoon. Y es como cada uno se siente identificado con los personajes, pero a mí también me pasó, yo me demoré muchísimo tiempo en tener Cartoon Network porque era como un beneficio. Me acuerdo que incluso la gente que viajaba, no sé, por ejemplo, en el caso de Colombia, a Cartagena y eso, podía ver Cartoon Network, era porque los hoteles tenían parabólica, pero en nuestras casas no existía nada de eso. Me causa curiosidad, no sé si alguno se anima aquí a responder, es ¿qué sentirán las personas de las 80 al ver que ahora, hoy en día, todo es un remake de los 80? O sea, todo es porque si tuvimos en los 80 Terminator, tuvimos E.T., que no demora seguro en anunciarse algún reboot o alguna secuela, tuvimos Volver al Futuro. Tuvimos un comercial de E.T. para Navidad. Así que es lo máximo que va a tener en el momento porque el señor Spielberg no responde nuestras cartas. Y sí, todavía escribimos cartas a Spielberg pidiéndole remakes. Pero, de hecho, aunque realmente quiero hablar, y hay una parte de mí que en serio quiere irse en contra de todo lo que han dicho y molestar sobre cómo las caricaturas de los 80 eran como... Buy my toy, buy my toy. Recuerda, si no compras mi juguete, el comunismo ganará. Entonces, por mucho que quiero molestar, y Freddy va a decir como me la está montando a mí, ¿cierto? No, Freddy, la verdad no. Simplemente pasa. Estoy de acuerdo. Miren, ¿cuál es la cosa? La ventaja de vivir en Colombia es que todo llegó con 10 años de atraso en muchos aspectos. Si no hablemos de los cómics donde mi linterna verde era Kyle Rayner, cuando Hal Jordan estaba a 2 años de volver, era el señor Geoff Johns. Pero si lo miramos, ya un vistazo general, o sea, no tan ubicándonos en un espacio territorial de cómo fue mi vida. Yo, por ejemplo, me acuerdo que Cartoon Network solo lo veía en el hospital, porque en la clínica con subsidio lo tenían en los televisores para los niños mientras uno esperaba a que lo atendieran. La cosa es que... Exacto. Un poquito. La generación de los 80 y todo lo que surgió, si estamos volviendo constantemente, si vemos por ejemplo Ready Player One, que es una persona totalmente obsesionada con los 80 y que marca todo un mundo sobre esto, es por algo. Y es que hubo una explosión de cultura pop única, por todos los aspectos. Podemos decir que en el cine, mientras Star Wars acababa de salir a finales de los 70 y estaba a punto de estrenarse, ¿qué te digo yo? Imperio Contraataca, Superman...
había empezado a volar también a finales de los 70 y ahí estábamos ya peleando contra el general Zod, Non y Ursa. Si eso no fuera poco, los cómics. La primera mitad de los 80 iba a marcar una edad distinta para los cómics. Todavía estábamos probando suertes y después alguien dijo, uy, aguanta como acabar con todo este multiverso y hacer, no sé, una crisis en tierras infinitas. En la casa de al lado era como, necesitamos vender juguetes, así que, ¿qué demonios? Que las guerras secretas lo hagan. Y si eso fuera poco, desde el otro lado del charco, los queridos Comechucrut iban a venir. Estoy hablando de ti, Alan Moore, obviamente siempre estoy hablando de ti. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Y tanto tú, como el señor Frank Miller, como Neil Gaiman, que va a llegar a finales, prácticamente van a estar cambiando el juego. Vamos a tener Watchmen, vamos a tener el regreso del Caballero de la Noche. La cultura pop entera va a cambiar y la cultura geek se va a marcar sobre esto. Hay una famosa película de la que quisiera abordar ya, pero voy a dejar que Alex la introduzca porque él sabe de qué estoy hablando. Estoy hablando de una venganza, pero una venganza ¿de quién es? Pues del pueblo al que extrañamente pertenecemos. Igual que los hijos de Ymir. Recuerden que próximamente quizás vean un capítulo que trate sobre lo que acabo de decir. Efectivamente, nosotros éramos hijos de la cultura geek, criados en la cultura geek, solo que no lo sabíamos. Y toda esa cultura iba a venir de los 80. Y bueno, hay un tema muy interesante. Ustedes ven que estamos grabando desde una tienda de cómics y lo interesante de esa época, muchos no me creen, en supermercados, algunos que ya no existen como Febor, Cafam, Pomona, en puestos de revista en la calle e inclusive droguerías, librerías, encontraba uno cómics absolutamente de todo. Imaginen una época donde yo podía ir un mes y encontrar de Novaro 30 revistas diferentes entre superhéroes, aventureros, personajes de caricaturas. Habían otras editoriales, una que se llamaba Edicolor, que tenía todo lo de Disney, inclusive traía Condorito, una editora española que se llamaba Montena, que traía El Hombre Araña, Los Cuatro Fantásticos, la versión española de Disney que se llamaba Don Mickey, joder, y que había una versión superhéroe del Pato Donald llamada Pato Más, muy espectacular, y obviamente revistas mexicanas, había argentinas, estaba Larguirucho, en televisión pues obviamente aparte de caricaturas había también mucho producto japonés, no precisamente el ultra espectacular que tenemos actualmente, pero de pronto si nombramos Heidi, Candy, Ángel, Mako, Marco de los Apeninos a los Andes, Corazón, Banner y Flappy, Tom Sawyer, el Rey Arturo. ¿Qué es la prehistoria, Azúcar? Yo sé que está sufriendo y pensando, ¿de qué carajos habla este hombre? Yo sí vi. Eso solo te vuelve aún más anciana que todos nosotros, porque no tengo ni idea de qué está hablando este hombre. ¿Sabes por qué lo vi? Es que yo tengo la culpable de la cultura y es mi mamá. Mi mamá era la que a mí me metió en este mundo y era la que me decía, mija, eso es Candy, venga, volvamos acá a recordar esas épocas. Y ella era la que me metía en esa, inclusive ella era la que tenía la colección de Condorito, Mafalda, Asterix y Obelix, estaba ¿qué más era que venía? Calvin y Hobbes, por Dios, es que o sea, venían eso en las tiendas, lo que dice él es cierto. Mi mamá tenía colección de todo esto, de los super amigos, un montón de cosas. Yo tengo la noción de todo de esta cultura gracias a mi mamá. O sea, es que es ella la que me metió en este cuento, la verdad. Y te cuento, o sea, mi mamá también fue la que me metió en esto. Y imagínense ustedes esa explosión, Alejandro de 4 años, año 1979. Mi mamá un domingo dijo, vamos a ver Superman, un teatro Royal Plaza en Bogotá, que actualmente es un centro de eventos. Ella iba a ver la película por Christopher Reeve, yo me volví fanático del personaje. Y pues obviamente era una época propicia para eso, porque presentaban los fines de semana La Mujer Maravilla, El Hombre Increíble de Lou Ferrigno, un capítulo nuevo de Los Super Amigos, entre semana la serie de Superman de George Reeves. ¿Quién no se volvía fanático con eso? Y obviamente para Halloween del 79, mi abuelita y mi mamá compraron varias revistas de Superman de Novaro para hacerme el disfraz, ver el modelo, y a partir de ese momento, más que con juguetes, yo me enganché con revistas. Mis primos intercambiaban revistas, obviamente me gustaba Superman, Batman, Supercomic, El Fantasma, Flash Gordon, Archie. Aquí podemos hablar de Novaro mucho tiempo. Literalmente. ¿Esas revistas aún existen? De Novaro, viejitas todavía las encuentran, pero digamos que... No, pero las tuyas, las que compró tu mamá para hacerte el disfraz. No. Créanme que algunas de las que tengo memoria me ha tocado conseguirlas después en algunos locales del centro. Digamos que hay un tema muy importante y es que esa parte de la cultura de los 80, ¿a qué se debe? Gente que de pronto tiene actualmente la capacidad monetaria para poder comprar elementos y es decir, recupero una parte de mi infancia.
Un detalle que de hecho podemos conectar aquí y que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos. Va a haber algo llamado el boom del cómic, pero eso va a pasar en el 92, 93. Alguien se nos va a morir. Eso va a salir en los periódicos. Todos sabemos cómo va eso. Vamos a comprar covers variantes con la portada negra y sabes por dónde voy, Alex. Pero en los 80, la idea de que todo podía ser de colección empezó a nacer. Las tiendas especializadas empezaron a aparecer también en el resto del mundo. Hay muchas cosas que van a pasar en esta década. Tantas que hoy podríamos simplemente citar, como por ejemplo, estamos diciendo aquí, mira, yo vi esto, yo leí esto, y ese sería todo el programa. Porque esa es la cantidad tan absurda de material que nace. Y estoy hablando de material, no estoy hablando de contenido, que son dos cosas distintas. Pero ¿a dónde voy con esto? Ahí está, una mía. Ustedes saben que amo el cosplay, lo llevo en la sangre, pero la palabra cosplay no va a ser acuñada sino hasta los 80 por el señor Nobuyuki Takahashi, quien viaja a Estados Unidos, ve a esta gente disfrazada en las convenciones, se devuelve a Japón y tiene que crear una palabra para explicarle a su público japonés en una revista qué coños eran los disfraces de las convenciones americanas. Cosupure nace en ese momento, un pormentú. Pero aparte de eso, tú te pones a mirar y el cosplay ya llevaba casi 60 años en este planeta para cuando inventamos la palabra. Así que así de importante es. Nosotros ya utilizamos cosplay como una palabra normal. ¿Pero de dónde nace? De los 80. Muchas de nuestras ideas de ciencia ficción, de los 80. Muchas de nuestras ideas superheroicas. Si yo se la monto a Alan Moore, no es solo porque lo adore y lo idolatre, sino porque lo dice. Mi trabajo en los 80 jodió a la industria del cómic y al día de hoy todavía lo estamos pagando. Miren, desde aquí estoy viendo un Batman. Ese Batman tiene serios problemas. O sea, es un hecho que debería hablar con una persona especializada en salud mental y mucho menos. La idea que tenemos de ese Batman, aún si podemos ir hasta atrás con Bill Finger, Bob Kane y todos los trabajos originales, se va a plasmar en los 80, ya con ideas que venían de los 70, hay que ser honestos. Señor Neil Adams, estoy hablando de usted, señor Kevin O'Neill. Todo eso va a evolucionar, va a explotar, va a tener una época re oscura, que son los 90. De hecho, la llamamos la segunda edad oscura. No la última, solo la segunda. Y eso va a seguir desencadenando. Y aquí estamos. Aquí estamos, ¿qué? 40 años después, hablando de los 80. Pero yo recuerdo, hace 20 años, a los adultos de mi época hablar sobre cómo la mejor generación era los 60. Entonces, solo digo que a veces las cosas son cíclicas. Entonces, los 80 fueron totalmente importantes para nuestra generación y para buena parte de ustedes que nos están escuchando, ya sea en diferido, ya sea en YouTube, ya sea en cualquiera de nuestras redes sociales. Eso es lo que pasa. Antes de pasarle el postigo a Freddy, yo le quería contar a todos ustedes, ¿saben cómo conocí Watchmen y Batman el Caballero de la Noche? No sé si recuerdan una revista que se llamaba Muy Interesante, una revista de ciencia de una empresa llamada Editora 5, que ya lamentablemente desapareció. Pero no la revista sigue saliendo. Es española. Y resulta que un día, no sé por qué, cogí una revista en un supermercado cuando había un reportaje de 5 páginas de cómic. Cuando vi esa primera imagen del Batman de Frank Miller saltando con Robin femenina sobre esa ciudad, quedé, oh my god. No había visto nada de eso en las revistas, explicaban Watchmen y tuvieron que pasar unos poquitos años para poder acceder a ese material, pero yo creo que por lo menos la parte gráfica me voló la cabeza en ese momento. Es que pasan cosas interesantes y es por ejemplo el hecho de que siempre todo el mundo, lo que decía ahorita Juan, va a tener como una época anterior a la que decir que añora o que le parece bacana, pero finalmente en Estados Unidos pasó algo similar en los años 20, en 1920, pasó exactamente lo mismo que con los 80, fue un boom brutal y espectacular y la gente lo recordaba con mucho cariño. Pero yo me pongo a pensar y ahorita tenemos el boom del anime y del manga, un furor muy alto que no se había visto hace mucho tiempo y pues obviamente ayudó a algo que no muchos recordamos con agrado y fue la pandemia. ¿Será que ustedes creen que realmente en unos años recordaremos esta época como la edad de oro de tal vez el anime o el manga? Hace 2 días, para el momento en que estamos grabando esto, a las 12 de la noche yo estaba metido en un bar otaku cantando el tema de Digimon a todo volumen. Es verdad, pueden buscarlo. Pero, ¿sabes qué era lo que yo estaba pensando? Que fue el mejor verano del 99 de mi vida. Eso va a pasar. O sea, la generación que se ha criado, no sé, con Kimetsu no Yaiba, por ejemplo, que es de esto, o no más.
no estábamos todos tristes porque Shingeki no Kyojin se acabó. Pero es que son 10 años de nuestra vida que se acaba de terminar, por Dios. Ven a lo que me refiero. Ahora imaginen cómo voy a estar yo cuando se acabe One Piece y de verdad voy a ser una Magdalena. Este pobre hombre va a tener que aguantarme por Estos dos van a... No, me los voy a aguantar yo más bien porque es que estos dos van a sufrir demasiado con ese final Mi para esposa saber lo sabe. que el, Mi para saber esposa que lo el sabe. One Piece va a ser Luffy. No, mentira. No, dejando de chistes, los otakus éramos los sucios, los que no nos bañábamos y los anti-cool. Ahorita son los cool o somos los cool en esta vez. No, y mira cómo va a recordar la gente Pero, el exacto. universo cinematográfico de Marvel. O sea, van a tener que aguantar a JP Abuelo diciendo, ¡eso sí eran películas de superhéroes! Depende, hay dos realidades paralelas. Hay uno que sí era cine y otros que no era cine. Va a estar Exactamente. JP en ese momento. No sabemos cuál JP les toque, porque puede ser el JP Stanley. ¡Excelsior, chicos! Todo era asombroso en los 2000. Ustedes lo habían visto. 2008, yo estaba ahí. O puede ser el JP Scorsese, así que no lo sabemos. Efectivamente, nada de eso era cine. Arruinamos toda la realidad. Estamos con el JP Alan Moore. Oh, ese es el O más JP. divertido de todos, pero eso quiere decir que finalmente me dejaron solo en una cabaña y el pelo me creció. Ese sería el mejor. Remingando de vicio. Pero miren que habíamos propuesto un ejercicio Ese soy yo. de películas que están conectadas con cómics para esa época. Y la que yo traigo, por ejemplo, que es La Máscara, que sale en el 29 de julio del 94, conecta las dos décadas porque los cómics, o sea, La Máscara está inspirada en unos cómics de Dark Horse, que es de finales de los 80. Y tenemos una cosa totalmente distinta, pero que habla del fenómeno que estábamos viviendo. Entonces tenemos esta explosión de una marca de cómics que sigue siendo hasta hoy en día muy importante a finales de los 80 y luego como eso se empieza a explotar a través de películas, a pesar de que era totalmente distinta, porque si ustedes leen La Máscara, pues es una cosa súper violenta, llena de sangre. Stan Ipkiss no es este Jim Carrey que a todos nos agrada pese a lo perdedor que es, sino es una persona que todo el tiempo utiliza la máscara para generar violencia y se convierte en un asesino serial. Así que eso también está chévere porque muestra esas dos caras de las décadas de los 80 y los 90 como para no quedarnos solo en los 80. Es curioso que lo menciones, porque hay un experimento en el que estoy en este momento trabajando, que es ver una línea paralela. Esto es para una charla mía, pero recientemente me he topado con algo que TikTok descubrió, por desgracia, llamado el Club Eltingville, que es, háganse la idea de Big Bang Theory, pero todo lo tóxico del mundo. Y esto surgió como un cómic a finales de los 80 y a lo largo de los 90, que viene a terminar en los 2000, básicamente con un epílogo que los muestra ya crecidos para pues, la era geek moderna. Y ustedes pueden mirar eso. El geek no era popular, la cosa no funcionaba y mucho de esto era más grotesco de lo que hoy tenemos. Bien o mal, los cómics, llamémoslo así, de las grandes empresas se han vuelto un poquito más pulidos, un poquito más limpios, un poquito tal vez más sanos, menos arriesgados en muchas cosas. Y para como con la máscara, que la máscara empieza siendo la cosa más brutal, oscura, sucia del mundo. Y no creo que nadie pensara eso cuando fuimos a ver a Jim Carrey bailar a mitad del parque. En serio, no, no, olvídenlo. Eso nos va a pasar, que nosotros tenemos una visión ya un poco más limpia, más clara de estos colores brillantes, de estos 80s. A mí me encanta, por ejemplo, decían en las películas de los Estados Unidos, siempre muestran a los 80 con colores, con unos colores específicos. En lugar del marrón, del gris feo, de todos esos colores que tenían las amas de casas americanas realmente. Y es por eso, todo se ha embellecido conforme el tiempo pasa. Lo mismo pasa con los 90. Nosotros no lo hemos pasado hablando con los 80 porque les dijimos, es muy importante. Pero ahí es donde ya entramos, porque realmente en los 90 estábamos disponibles. Bueno, claro, tenemos el gusto de 6, 7, 8 años, pero pues aún así estábamos ahí. Pero teníamos gusto. Exacto. Y todavía nadie había, no sé, creado la palabra terrorismo y las torres estaban por ahí. Todavía existían. Ajá, y todos pensábamos en una bonanza económica maravillosa. Seguro que no va a haber como 3 depresiones después de esto. Uno bromea, pero a todos los de los 80 y los 90, ustedes incluidos, nos ha tocado mera vida. Es como, bueno, ¿alguien estaba preparado para Guerra Mundial? ¿Esto es 2.5? ¿2.7? Ya casi, chicos. Yo creo que también es porque, por ejemplo, los productos más famosos de nuestra época han romantizado demasiado esas épocas. Por ejemplo, Stranger Things es como esa gran serie que romantiza los 80s, que saca lo mejor de los 80s y tal vez por eso está la impresión de que todo tiempo pasado fue mejor. Pero lo que acaba de decir JP, todo lo que pasó y lo que tuvo que embellecerse para que ahora veamos los 80 y los 90 de forma diferente.
Hay un ejemplo, acaban de estrenar por una plataforma una serie llamada Los Bee Gees, basada en un caso muy particular de la historia colombiana, especialmente Bogotá, una pandilla, y pues tuve la oportunidad de ver algo de la publicidad donde colocan mucha música en inglés. Cuando yo les digo, oiga, si usted hubiera vivido en los 80, sabe que en esa época sí, pues se escuchaba Michael Jackson, Madonna, pero mucha gente escuchaba baladas, Yuri, Emanuel, Daniela Romo. Pura música de planchar. Exacto, y también por ejemplo si usted escuchaba música tropical estaba Wilfrido Vargas, Cuco Baloy, Juan Piña, empezó el tema de salsa con Héctor Lavoe, Nada que ver. Rubén Blas, entonces uno dice, oiga, pero ¿qué clase de 80s están vendiendo ustedes y qué clase de 80s tuvimos nosotros? O sea, como que consúltele a alguien que vivió en la época y verá que de pronto no era tan edulcorado eso. El tema de las películas acá tuvieron que pasar muchos años para tener estrenos simultáneos. Acá llegaban 6 meses, 12 meses después del estreno en los Estados Unidos. La idea de qué son los 80 respecto a qué fueron realmente es tan sencillo como comparar la versión que nos venden. Ahí está, estaba hablando de Ready Player One. Vean cómo venden esa idea de los 80 en Ready Player One. Y después la comparamos con el mundo real y es como, no, sí, hubo mucho de eso. O sea, mentiríamos si no dijéramos que eso influyó. Pero también había demasiadas cosas. Ronnie Reagan estaba en Estados Unidos haciendo amistades con Margaret Thatcher en el Reino Unido. Las Malvinas, oh Dios mío, era un caos. Yo, afortunadamente o desafortunadamente, depende a quién le preguntes, ya mi biógrafo decidirá eso. Básicamente no los viví. Pero lo que decimos, 10 años llegaron tarde a este país. Y si soy honesto, todavía llegan cositas tarde. Hasta ahorita estamos en algunos pasos como, sí, no, ya nos hemos puesto al día con el mundo, pero lo mismo pasa para todo el área. Hablábamos del anime, ¿cierto? ¿Ustedes saben por qué diablos tuvimos tanto anime en los 90? Porque era barato. Porque no podíamos pagar muchas de esas series americanas. Así que los japoneses nos vendieron una caja con demasiadas cosas que les sobraban. Algunas salieron bien. Otras terminaron convirtiéndose en una religión para todo este pueblo. Y es el momento en donde Dragon Ball... ¿Saben? Deberíamos hacer un programa de Dragon Ball. Aguantaría resto hacerlo. Ole, sí. Muy buena idea porque lo endiosaron en muchas cosas, ¿cierto? Muy buena idea, lo tendremos en Yo- cuenta para el Lo próximo tenemos en episodio. cuenta. Para el próximo episodio, yo creo que se lo acerca vamos a su hereje. ¿Qué es lo que pasa? Que Dragon Ball para mí es una de las pocas cosas con las que puedes hablar en toda Latinoamérica junto a las primeras temporadas de Los Simpsons. Y todo el mundo sabe de qué estás hablando. Exacto, le guste, no le guste, haya seguido siendo otaku, no haya seguido siendo otaku, le haya gustado, no le haya gustado. No sé, es de lo que tú dices Dragon Ball y todo el mundo sabe de qué están hablando. Efectivamente. O sea, es Sea o no parte. sea. Hagamos propaganda a la tienda, tiende unos... ¿Qué va a decir? No exactamente propaganda, pero ya que estamos hablando de los 80, Juan Pablo pidió un deseo y el señor Soltar, para los que conocieron los 80, ¿saben quién es Soltar? Le va a conceder ese deseo. Vamos a hacer un programa de Dragon Ball. Oh my god, ¿por qué no dijo uno de One Piece? ¡Con un demonio, estúpido JP! Lo sentimos solamente un deseo por cliente. ¡Ah! Y yo creo que esto también marcó mucho. No sé si alguno de ustedes la vio. Claro, bueno. Obviamente. Antes de que a Tom Hanks lo metieran en Pizzagate y todo ese tipo de cosas. No lo vimos. O sea, la serie se llama Big. No, la película. Es una película. Y básicamente, Tom Hanks es una de esas carreras que ha salido bien y ya en esa época lo teníamos... O sea, en ese momento todavía no era el papá de todo el mundo. En el momento todavía era como relacionable. Sí y no, porque previamente Big va al revés de eso. Niño se vuelve adulto, pum, termina convertido en Tom Hanks. It's weird. Pero sí. Eso es básicamente 80, 90. Y me da embarrada que de hecho de los 90 no podemos hablar tanto como uno quiere, pero es que los 80 incluso hacen eso. Se terminan comiendo parte de los 90. Tal vez porque MTV acaba de aparecer. Tal vez es porque de verdad la situación política... Ahí está, la misma Watchmen de la que hablábamos ahorita. ¿Será que la Unión Soviética va a destruir a los Estados Unidos? ¿Será que los Estados Unidos va a destruir a la Unión Soviética? ¿Será que todos vamos a morir en el medio? Quizás eso fue lo que creó tanto, pero tanto material para esa época. Y si uno ya lo mira hoy, un poquito más objetivo, va a encontrar muchos errores, va a encontrar falacias, porque eso es parte de pues, la retrospectiva. Pero al mismo tiempo fue una época de añoranza.
Y se puede mirar con toda la nostalgia que quieres, lo puedes gozar y no está nada mal. O sea, yo mismo creo que viajo continuamente a los 80 cada vez que estoy leyendo cómics y me toca sí o sí aceptarlo. El Capitán América de los 80 no es el Capitán América del 2020. Lo mismo para Peter Parker, lo mismo para el mismo Superman. Que depende en qué momento lo estoy leyendo. ¿Estoy leyendo ya los últimos trabajos de Kurt Swan o estoy leyendo los primeros trabajos de John Byrne? Depende en qué momento, los 80. Porque así de larga fue esa década, que yo no pueda tener a un solo personaje para la misma era. Pero igual ahorita la generación de ahora tiene una ventaja muy grande que no teníamos en nuestra época, es el internet. El internet hace que las cosas lleguen mucho más rápido. Nosotros no teníamos internet, tenemos que esperar hasta que los canales se les diera la manera de traerlos, de comprar los derechos y reproducirlos, o quisieran traer las películas y estrenarlas aquí. Entonces es una ventaja que tienen. Otra cosa importante que pasaba en los 80, que pues obviamente no afectó a la cultura geek, pero lo dices, que pues de pronto nosotros que éramos chicos no dimensionamos o bueno, las personas que lo vieron, que yo ni siquiera existía todavía. Yo nací al final de los 80. Sí, no, sí. No, Alex es el único que tiene. Sí, realmente pasa eso, que uno lo vio en los 90 y uno jura que vivió los 80, qué época tan chévere, pero venga, yo no nací, yo tenía como un año en los 80. O sea, ¿dónde saca uno eso que uno los vivió? Pero por ejemplo, uno pregunta a la gente adulta de esa época y ellos sí vivieron otra realidad muy diferente. Por ejemplo, el tema de Pablo Escobar, la droga, todas esas cosas afectaron mucho esa época y ellos tienen otra realidad muy diferente. Pero sí, éramos niños prematuros de un año que creímos que vivimos los 80, pero obviamente para la gente que vivió esa época fue una realidad muy diferente. Ustedes no me digan mentiras, les pasa exactamente lo mismo. Yo todavía recuerdo la guerra de Vietnam y lo único que recuerdo es Fortnite Son todo el maldito tiempo mientras estaba en... Ven, eso pasa. Hemos consumido y visto tantas cosas de los 80 que hasta cierto punto uno dice como, sí, pero yo tengo recuerdos de eso. No, lo viste en un programa de televisión, eso fue lo que pasó. ¿Efecto Mandela? Efecto Mandela, todo el santo tiempo es como, pero eso no era así. Tú no estabas disponible en ese momento. Sí, ¿verdad? Por una serie de los 80 casualmente uno recuerda que supuestamente vio en noticias o algo vio la guerra de Vietnam y eso ni siquiera lo vimos. Pero hablando de eso, nos estamos pasando ya como con esa recreación y esos remakes de los 80. ¿Cómo la ven con ese constante ir allá? Incluso hasta en la música, es que muchas películas van a los 80 en su soundtrack como queriendo esa añoranza. ¿Estamos como pasados ya recreando esas historias? ¿Cómo la ven ustedes? Yo diría que sí. Hay una idea y yo me disculpo porque hoy yo no sé por qué he estado hablando tanto. Sí, nuevamente yo no estaba ahí, pero básicamente a finales de los 2000, principios de los 2010, lo que vendremos a llamar la era geek, los 11 años que tienen lugar entre 2008 y 2019, de acuerdo a algunos teóricos, básicamente estamos recreando los 80 y después empezamos a entrar lentamente en los 90, porque los niños de los 90 ya no eran niños, sino que estaban entrando en la edad que tenían los 80 en los 2000. ¿A dónde va eso? Que pese a todo, no hemos abordado los 2000, ni el estilo horrible cinematográfico, y me disculpan, ese tonito verde que le metíamos a todos era una porquería. Pero no tendría nada de raro que vayamos para allá. Hemos terminado perdonando a Hayden Christensen, que hace 20 años todo el mundo lo quería crucificar y ahora lo amamos. Ya lo amábamos nosotros en esa época porque pues era nuestro Anakin, sorry. Pero la cuestión es esa, cada década eventualmente va abordando a otras. ¿Cuál es el problema? Que estamos en una post-era geek y no creo que vayamos a salir de esto como hasta dentro de 2000, por ahí en 2030 estaremos saliendo de esta vaina. Entonces, aunque estamos en los 90, son unos 90 pegados a los 80 y saben que todavía hay un mercado ahí. Porque mira, no nada más acabas de decir que viste publicidad de otra serie ubicada en esa época. Es más, en este momento Netflix acaba de anunciar una de Higuita, los 80. Entonces, eso va a ser una constante y vamos a estar recapitulando ahí cuando Stranger Things, creo que todavía queda una temporada, salga, es la última vez que vamos a volver a los 80. Es eso. ¿Por qué? Porque es que en este momento esos 80 son tan reales para nosotros como lo es Metrópolis, lo es Ciudad Gótica, lo es Narnia, lo es Hogwarts, lo es cualquier realidad ficticia en la que tú has creído. Hay mucha gente que en este momento piensa que los 80 eran perfectos y que quisiera volver a esa época y claro, jugar Dungeons and Dragons y después, sí, chicos, suena fantástico, no es tan genial como ustedes lo creen. Sí, eso iba yo. De pronto creo que solamente es como la manera de remembrar lo bueno, de dejar y recordar lo bueno, pero creo que hay una falla y es que si te olvidas de tu pasado tiendes a caer en lo mismo. Entonces,
ok, listo, traigamos lo bueno, lo que fue la música buena, lo que pasó bueno, todo lo excelente y todo lo demás, pero se están olvidando realmente de lo malo que fue esa época y de toda la oscuridad que trajo y conllevó eso. Y creo que de cierta manera borra un poco el pasado de todo lo que vivió las naciones detrás de. Sí, hubo música buena, sí surgieron cosas buenas, sí se conocieron cosas buenas, pero creo que no fue lo único que pasó. Y siento a ratos que las cosas como que no evolucionan, ¿sí? Como que involucionamos de cierta manera en tanta repetición de remake, y es como una escasez de innovación y de cosas buenas y de vainas chéveres que podrían crear, de historias nuevas, de conocer, de crear personajes nuevos o música nueva, porque pues si somos sinceros, la música no es que en ese tema no me voy a meter porque pues bueno, creamos aquí polémica. Pero la verdad es esa, creo y siento a ratos que es como esa gana de borrar lo malo de los 80 y solamente me voy a traer lo cool, lo pintemos de nuevos colores brillantes, lo que en realidad en esa época fue malo en todo el mundo, porque pasaron muchísimas cosas malas, hubo invasiones en todo su esplendor, nosotros vivimos ya también me incluí, ya me incluí. Perdón, vivieron. Yo creo que todavía no está ni en la mente de mis papás, pero bueno. Vivieron toda esta vaina. Bueno, digamos que vivimos porque pues si nos vamos a la parte de Pablo Escobar, nosotros la alcanzamos siendo bebés, pero la alcanzamos. Pero pues hubo esa parte oscura. Hubo esa oscuridad que hasta eso lo quieren romantizar, o sea, es que es increíble que hayan tours para eso, o sea, por Dios, eso fueron vainas oscuras, o sea, lo del cartel de Cali también fue algo muy, muy fuerte y todas estas vainas las quieren romantizar y no, o sea, fueron cosas oscuras que creo que, por Dios, recordemos el pasado tal como es. Ya que hablas de cosas oscuras, pues en esa época, aparte del tema del narcotráfico, que hubo carros bombas, todos tuvimos que vivirlos, de hecho... Alcancé a escuchar la explosión del edificio del DAS, estando por el lado de Parque Salitre, Popsi, si ustedes ya más o menos conocen la distancia, y se alcanzó a escuchar la explosión desde allá. Cuando surgió todo el tema del SIDA, que había un tema de desinformación tremendo, donde decían, si usted se sienta en un baño público puede contagiarse de SIDA, ojo porque en los cines colocan agujas infectadas con SIDA. Yo recuerdo eso. Esas mentiras me alcanzaron a tocar a mí. Ese tipo de cosas que había de desinformación. ¿Qué sucedía? Digamos que hubo una explosión de creatividad muy grande por todo lado, pero también hubo un tema donde al no tener tanto acceso a la información, uno con el paso del tiempo va descubriendo que ciertas cosas eran plagios. Y les voy a dar 2 ejemplos. Yuri, una artista mexicana, se hizo aquí famosa con una canción que se llamaba Karma Camaleón. Y uno decía, qué chévere y todo. Pero a los 6 meses llegó la versión de Culture Club de Boy George y uno como que, oiga, ¿será que esta vieja plagió? Muchas de las baladas que uno escuchaba y de pronto voy a tararear una, de pronto se acuerdan que decía, ¿será porque te amo? ¿Sí se acuerdan? Era una canción italiana de un grupo llamado Ricci e Poveri. Y muchas cosas que uno veía eran plagios, adaptaciones, que hoy en día pues obviamente sería muy difícil salirse con la suya por eso. Entonces ese era un tema que tampoco nosotros veíamos. Ese tema del poco acceso a la información, las computadoras uno las veía que podían hacer literalmente de todo, y hasta actualmente, hasta ahora es cuando estamos viendo temas de inteligencia artificial que predijeron totalmente en esa época. ¿Qué pasa? Vivimos en un reciclaje cultural donde nos aprovechamos de eso, no están inventando cosas nuevas. De hecho, todo lo que vemos actualmente es explotación continua de lo que son propiedades intelectuales que las reciclan una y otra vez. Pero hay un tema que se nos había olvidado y era una pregunta que nos había hecho nuestro amigo Freddy acá, y es que cada uno de nosotros había elegido una película particular de esa época, 80 o 90, que queríamos comentar el día de hoy, y le quiero dar la palabra a nuestro amigo Carlos para que él arranque con ese tema. Yo hace como 20 minutos ya la comenté, pero... porque ustedes se pusieron a hablar de música, de Será Porque Te Amo, de Pablo Escobar, o sea, yo por ahí está acá como aquí ahora terminamos haciendo un programa histórico de los 80. O sea, los 90 han estado ahí como de adorno, o sea, seamos honestos.
Ya después de los 90 tendrás tu... Hicimos un programa gigante re largo de una época en la que ni siquiera vivimos. Voy a aprovechar que me dieron la palabra porque otra cosa que me gustó mucho digamos, de esa época y esa transición entre los 80 y los 90 son los videojuegos. Curiosamente, ahorita antes de que comenzáramos a grabar, Alex nos estaba mostrando el videojuego de Michael Jackson, pero yo me acuerdo mucho del videojuego de la película que hablé, que fue de La Máscara, que era para Super Nintendo. Era muy bueno y además tenía como todo ese humor que tenía la película, entonces uno veía lo del oído que se agrandaba, la trompeta, era muy muy divertido y creo que vino con toda esa tanda de videojuegos como los de las Tortugas Ninja. Es que incluso se podría hacer solo un episodio de videojuegos de los 80 y los 90. Sí, la idea es hacer un episodio porque hay mucha cosa muy bacana. Los videojuegos yo creo que a todos nos tocaron. Yo amo los videojuegos y viví, supuestamente viví los 80, la época de los arcades, supuestamente. Pero sí, los videojuegos, espectacular, eso es otro tema genial. Yo solo cerraría sobre mi película diciendo que justamente Mike Richardson, que fue el creador de La Máscara, dijo como estamos en conversaciones para volver a traer el personaje. Un poco hablando de esa falta de identidad que también tiene un poco esta época. Tanto así que el rumor de la semana es que Robert Downey Jr. vuelve como Iron Man. Es como, ¿en serio no podemos contar nuevas historias? Nos vamos a meter una atrapada en un reciclaje cultural que tú no te imaginas. Solo que está un poquito más rápido, porque lo que dijimos, no tenemos internet en ese entonces, que tampoco estábamos, pero van a repetir eso 1000 veces y ustedes ya lo saben. Obviamente La época que no vivimos. Spoilers, es el título. Pero bueno, volviendo. ¿Tu película cuál era? No me acuerdo. Va a volver a irse. Sí, no, eso es un hecho. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que podría escoger cualquier película. Porque lo que tengo es material. Podría decir, Imperio contraataca, cambia la idea de las secuelas y nos da el mejor spoiler de la historia de la humanidad. Tanto que tan pronto tú llegas a este planeta y naces, te dicen como, oye, niño, sé que llevas como 20 segundos en este planeta, pero tienes que saber que Darth Vader es el papá de Luke. Lo entenderás en 10 años cuando tu papá te obliga a ver esto. Pero así funciona. Podría coger mucho. Pero ¿sabes qué voy a escoger? Un tema que se me hace curioso. No lo mencionamos y mucha gente tal vez no le pare bolas. Si ustedes ven películas de los 80, el gran gigante industrial, el gigante nacional, el tigre que podría devorarse a todo el planeta es Japón. Y tú ves el futuro alternativo, por ejemplo, en Blade Runner, en muchas cosas, y gira sobre Japón, porque Japón era una de las grandes, sino la gran potencia de los 80. Irónicamente, es lo que después nos va a servir a futuro para que un montón de esos niños terminaran hasta cierto punto creando lo que hoy consumimos. Te estoy hablando a ti, manga. Pero, ¿qué pasa? Que a principios de los 90 la burbuja económica japonesa va a explotar y lo que otrora se llamaba el tigre de Asia se va a llamar el indigente de Asia, generando esto de hecho es mucho más largo de lo que yo les estoy explicando, pero toda una generación se va a perder en los 90 producto de todo lo que pasó en los 80. Entonces ahí está, un ejercicio divertido. Busquen películas de los 80 donde mencionen Japón, no que sean japonesas, sino que Japón se ha mencionado, y miren la forma en la que tienen de hablar ellos sobre el tema. Gonjo. Sí. Bueno, cerremos con la película. Creo que uno que le han dado palo no se han dado cuenta que son los pitufos. ¿Cómo odio a los pitufos? Porque es que uno veía... mal presentimiento sobre esto. Cierto, porque es que uno veía los pitufos, uno era feliz con los pitufos, uno era feliz viendo la serie de los pitufos porque pues... vivimos en los 80, perdón, en los 90, disculpen. Estábamos viendo los pitufos en los 90 y por allá en los 90 yo me acuerdo que me llevaron a ver la primera película de los pitufos. Y sorpresa, hace poco han estrenado live action por montones de los pitufos y no me han gustado. No sé. El encanto en el Patrick Harris que... Sí, obviamente, no basura. Sí, o sea, no es por nada, pero o sea, el remake de los pitufos, ya no más, por Dios, o sea, sí, lindo los pitufos y no, las teorías no todo necesita un remake y dejando de chiste, o sea, la historia de los pitufos es bacana y inclusive yo tuve las caricaturas, los cómics, eso también es cómic, sí, eso también es cómic. De hecho, originalmente es un cómic. Un pequeño comentario, miren que por ejemplo, en los 80 tenemos Duro de Matar, pero en nuestra época tenemos John Wick, es decir, podemos crear nuestras propias historias para su época, así homenajeen a esas películas de los 80. Exacto, y son historias diferentes, pero entonces uno dice, bueno, no podrías crearte, no sé, unos pitufos verdes, alguna vaina diferente, pues, pero como con una trama, unos grintufos.
como... No, eso sonó raro. Ya estamos divagando. Freddy, por favor, cierra con tu Sí, mejor película. cerramos. No, pues una conclusión, pienso que los 80 nunca van a desaparecer. Toda la cultura geek se basa en los 80, no va a desaparecer, pero obviamente sí, lo que pueden hacer cosas nuevas, pero eso va a estar muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos en un momento económico difícil y las compañías están agarrando de lo que puedan para hacer plata. Y si los 80 funciona, ¿qué es lo que está funcionando? Porque nos están vendiendo nostalgia a nosotros que somos los que supuestamente vivimos los 80, que no los vivimos. Entonces están cogiendo nuestro dinero y están diciendo esto es rentable, por eso están sacando y trayendo muchas cosas de los 80 nuevamente. Yo quería hablar un poco así rápidamente, que iba a hablar más detalladamente, pero por tiempo ya no podemos, de los Power Rangers, que fue algo que también marcó la historia de muchos. A algunas personas no les gusta, a mí me encantaron, fue una explosión en mi cabeza cuando los vi. Es más, yo creo que, no sé si a ustedes les gustaba, a mí yo me amarraba el saco del colegio en la cabeza y jugaba que era un Power Ranger, o si no era una tortuga ninja, pero una de las dos era. Y lo recuerdo mucho con nostalgia, porque fue una vaina muy extraña que hasta un tiempo después yo dije, pero esto porque estaba así. Como aquí todo llega tarde, nosotros estábamos viendo unos episodios de Power Ranger y llegó la película de los Power Rangers contra Ivan Ooze y aquí pero aquí hay dos Rangers diferentes, ¿qué pasó? Nadie entendía, yo no me pregunté nada más, simplemente la disfruté y después fue cuando me di cuenta, oiga, sí, en serio, los capítulos llegaban demasiado tarde, nosotros nos enteramos como tal vez 1 año, 2 años después llegaron los nuevos Power Rangers y por eso era que aparecían en la película otros Rangers diferentes y fue un fenómeno brutal. Sí, no, y al Ranger negro, que casualmente no sé por qué lo escogieron negro, al Ranger negro en el casting, ya no era negro, sino era una persona, era una persona, una asiática. Buenas noches, público. Ahora el programa se puso xenofóbico. Bueno, pero entonces después logramos entender por qué era que habían cambiado los personajes, pero no, fue brutal. Y además que en Estados Unidos tuvo un impacto que no tuvo en Japón. El Sentai en el que estaban basados los Power Rangers en Japón no gustó mucho, era un Sentai normal, pero en Estados Unidos fue el boom total. Por ejemplo, no sé si sabían que varias de las escenas de pelea y de los robots eran las escenas originales de Japón. No, yo siempre pensé que, dado que estaban ubicados en Estados Unidos, los letreros en japonés por todo lado eran algo normal. No, pero uno de niño no sabía eso y no entendía nada. Yo no sabía, ni siquiera le había puesto bien cuidado hasta que un día dije, tan raro. Y me puse a mirarlo y es como, de verdad, este ni siquiera es el mismo color de césped. ¡Qué baila! Pero un tiempo después y ya empezaron a hacer grabaciones en Estados Unidos y casualmente no sé por qué se veían iguales a las de Japón si las estaban haciendo en Estados Unidos. Ok. Te reto, porque hablando un poquito de Power Rangers, Dios, este programa nos ha quedado muy loco. Ok, resulta que, mira las escenas en donde Tommy tiene la armadura del Ranger verde. Mira el material que se utilizó para crear esta pieza. Y después pasa a pelear con el japonés. ¡Uy! Sube la calidad. Esto es como tela forrada en foil dorado contra armadura seria. Uy, no, es hermoso lo absurdo que uno es como... Wow, yo no me había dado cuenta de eso. Sí, uno no se da cuenta de las cosas, uno simplemente disfrutaba y ya. No, pero hay una que es un meme en la actualidad, que está el Ranger verde con una espada flauta que suena como trompeta y cómo va a tocar flauta con un casco puesto, ¿no? Bueno, sí. Ok. Esto es tonto, pero en los cómics resolvieron eso. Sí, hay cómics de los Power Rangers, venden un montón. Aquí está. ¿Sabían que los pueden comprar en Comic, tienda virtual o directamente en la Baticueva? El crossover ahorita de los Power Rangers fue con las tortugas, ¿fue? No, con las tortugas, con Power Rangers. Un momento, me están diciendo que los Power Rangers tuvieron crossover con las tortugas ninjas, que son de los 80, o con los Transformers, que son de los 80, o que todos estuvieron de hecho dentro de un mismo... Exacto. Que son de los 80. ¡No shit! Todo trata sobre lo mismo. Así que, sí, chicos, esos son los 80. Un círculo continuo del que parece que no podemos escapar. Yo creo que no podemos escapar de este episodio, así que Alex, despide este episodio ahora. ¡Sálvanos! Tú, único hombre que vivió en los 80. Y este es el momento donde decimos es el 31 de diciembre de 1989, se acaba la década y se acaba el programa, pero antes de despedirnos, quiero que cada uno de nuestros integrantes lo haga también con sus redes sociales donde los pueden localizar. Bueno, nada chicos, yo soy Freddy, mi apellido no es Comic, soy de Comic, represento a Comic. Rompió la ilusión. Sí, Yo llevo 1 hora creyéndolo. por eso se llamaba la tienda así, ese era mi apellido, sí, claro.
Nada, nos pueden buscar en nuestra tienda online, www.comic.co. Ahí están todas las novedades que llegaron hace más o menos como un mesecito. Por ahí van a llegar cosas nuevas también para que nos sigan en las redes. Van a tener cositas por ahí chéveres. Ahorita nos vamos para Comic Con Medellín. Para los que estén viendo el programa, si el programa sale antes de Comic Con Medellín, vamos a estar por allá. Si no, pues, si nos vieron, un saludo, ya estuvimos. Y nada, agradecerles por su sintonía, por si nos están viendo desde YouTube o nos están escuchando el podcast. Por favor, compartan todo este contenido para que mucha más gente pueda ver todas las locuras y las cosas tan ñoñas que hablamos aquí. Bueno, y me pueden seguir en @sucajacomed en todas las redes sociales, menos en la calle, por favor, que no, eso ya es acoso. No, mentira. No, mentira. Para chismear un poco por allá, hablamos de libros, cómics, también de paso soy parte de la sociedad Tolkien Colombia, por si tienen alguna duda que deja comentarios, si quieren pertenecer a ella, pues también me pueden escribir por ahí. Nada, nos tienen absortos aquí en el mundo de los 80, porque resulta que los que no nacimos y los que nacieron y los que vivieron y los que estuvimos y los que vimos en diferido, pues ya crecimos, ya trabajamos, ya tenemos plata, ya podemos comprar todo esto. Entonces, pues obviamente nos recrean todo esto y recuerden que pueden seguir a la tienda Comic en internet para conseguir todos estos productos y pues no olviden seguirnos y escucharnos en el podcast y pues comentar también acerca de estos temas tan ñoños que nosotros hablamos. Yo soy Carlitos de la Banda del Cómic, también otro podcast. Tengo dos cosas para decir. La primera, no sería loco que se apellidara Comic, porque tuvimos hace poquito un candidato a la alcaldía que se llamaba Batman Camargo. Yes, o sea, no me pueden culpar. ¿Cómo ya lo voy a dejar el apellido de Freddy? Si pudimos tener un alcalde Batman Camargo, podíamos tener un Freddy Comic. Y lo segundo que quería decir es, no, nada, síganos en todas las redes sociales, ahí seguimos hablando un montón, @banda del cómic, y bueno, dejo a JP para que cierre. Chicos, JP Comics por aquí. Ya me han escuchado hablar durante los últimos 40-45 minutos, toda la cháchara que hemos contado, así no parezca real. Pueden seguirme en mis redes sociales, jp.comics, o nos pueden ver todos los jueves a las 8:30 en Comic Con Colombia, en Jueves Geek, el único show donde ustedes escriben el guión. Y obviamente en este podcast, donde vamos a estar aquí quejándonos de Alan Moore o de lo que sea que vaya a salir. La idea de hoy era todos ser amables con los 80, pero esto pasó. Así que nada, nos vemos en la próxima. Pero, me temo que yo no puedo cerrar, porque es que nos falta algo. Y hablamos de Superman, hablamos de esto, y no nos vamos a despedir sin decir algo sobre el club de fans de Superman. ¿Y quién mejor que Alex? Muchas gracias, JP. Ya saben, a través de Facebook, Instagram, fans de Superman Colombia, hablamos del Hombre de Acero, del universo DC y otras cositas muy interesantes. Para cerrar y parafraseando un programa de los 80 que se llamaba Llamada de Medianoche, buenas noches, Bobcito, donde quiera que estés. Bobcito, no vino. Chao. ¡Te queremos! Bueno, esperamos nos hayan podido acompañar con una buena taza de café desde cualquier rincón de Colombia y por qué no del mundo. No olviden visitarnos en www.comic.co. En nuestra tienda online encontrarán los mejores cómics en español, inglés y muchos títulos de mangas. Hacemos envíos a toda Colombia y nos vemos en el siguiente programa.